Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy voy a reciclar 2 botellas de vino, iguales, es decir, con la misma forma, pero estas no tienen que quedar tan separadas en la parte de al medio, ya que en estas partes las vamos a unir. Y para eso voy a utilizar silicona universal. Con un pincel le voy a aplicar bastante silicona universal en la parte lateral de la botella. Si no tienes este tipo de silicona, puedes utilizar silicona caliente. Una vez que la silicona ya esté aplicada, voy a pegar las botellas entre sí, intentando de que estas me queden lo más derechas posible. Entre medio de la unión le voy a colocar silicona universal para reforzar las uniones. Y le voy a colocar la silicona tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Para formar el muro voy a utilizar masa moldeadora o porcelana fría. Con un ublero voy a estirar la masa. El grosor que le dejé a la masa es más o menos medio centímetro y el largo es el mismo que tiene la botella, pero sin contar el gollete. Y el ancho es un poquito más de la mitad de cada botella. Con un bisturí le voy a hacer un corte recto en la parte inferior de la masa. Una vez que la silicona ya esté seca, voy a pegar la masa, pero en esta ocasión voy a utilizar pegamento de carpintero. Con un pincel brocha ancha le voy a aplicar el pegamento sobre la botella, hasta un poquito más de la mitad del ancho de la botella. Sobre el pegamento voy a pegar la masa. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que tome la forma de las botellas. Con un bisturí o cuchillo cartonero voy a retirar la masa sobrante en las partes laterales. Y para eso solamente le voy a hacer un corte recto hacia abajo en ambos lados, intentando de que el corte quede lo más parejo posible y que queden las botellas con el mismo ancho de masa. Con los dedos voy a ir aplastando la orilla de la masa para que el corte quede plano y este no se note. Sobre la parte superior de la botella le voy a hacer un corte a la masa en forma de media luna. Y le voy a hacer el mismo corte en ambas botellas. Con los dedos voy a aplastar la masa para ir acomodándola con la figura de la botella. Con otro pedazo de masa moldeadora o porcelana fría, esta se la voy a colocar en la parte de al medio de las botellas. Con la punta del mango de una cuchara, este se lo voy a pasar sobre la masa con mucho cuidado para que las masas se unan entre sí. Sobre las partes a donde está la curva de la botella, te recomiendo que utilices la parte de atrás de la cuchara. Para tallarle los ladrillos sobre la masa voy a utilizar la parte de atrás del cuchillo, la que no tiene filo. Y esta se la voy a ir pasando sobre la masa, tallando líneas laterales y líneas cortas entre medio de estas líneas laterales.
para tallar las formas de los ladrillos. Al hacer este paso, el cuchillo no tiene que cortar completamente la masa, ya que después en el momento de secarse, esta se te va a separar. Y de esta misma manera voy a tallar todos los ladrillos hasta llegar a la parte inferior. En el otro lado de la botella le voy a hacer exactamente el mismo trabajo, colocándole el pegamento, sobre el pegamento la masa moldeadora o porcelana fría y con el mango de una cuchara voy a unir las masas en la parte central. Con el mismo mango de la cuchara voy a ir emparejando la masa para que ésta me quede con una pequeña forma de media luna en cada lado. Con la parte de atrás del cuchillo le voy a tallar los ladrillos sobre la masa. Para hacer las flores voy a utilizar un pedazo de masa moldeadora o porcelana fría. Con las manos se la voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha de la masa la voy a aplastar con el dedo. Con los dedos voy a ir aplastando la masa en las partes laterales, pero sin deformar la figura. Con el palito de un pincel, pero este tiene que ser redondo, voy a ir adelgazando la masa en toda la parte de la orilla de la figura. Voy a colocar la orilla de la masa sobre mi dedo y sobre él voy a ir pasando el palito del pincel en forma de hulero para que ésta se adelgace. Para borrar las marcas de mis dedos que le dejé sobre la masa, también le voy a pasar el palito del pincel. Para tallarle las líneas que van en la parte central de la flor, voy a utilizar la punta de un palito de brocheta. Y este se lo voy a ir pasando desde la parte inferior de la masa hacia arriba, dejando libre de líneas la punta. Para empezar a formar la flor voy a colocar la punta del palito del pincel en la parte central, en la parte inferior. Primero voy a doblar un extremo de la masa hacia el palito y después el otro extremo envolviendo totalmente este. A continuación voy a retirar el palito del pincel y con los dedos voy a ir enrollando la parte inferior de la masa para que me quede con una forma de tallo. Con los dedos voy a ir aplastando un poco hacia afuera toda la orilla de la flor, para que ésta tome la forma que tienen los cartuchos. La punta la voy a doblar un poco hacia abajo. Aquí te muestro cómo está quedando la flor. Si la masa moldeadora o porcelana fría que estás utilizando ya está teñida de un color blanco, no es necesario pintarla, pero como no es mi caso, la voy a pintar de un color blanco acrílico. Una vez que la pintura ya esté seca, esta la voy a barnizar. Cabe destacar que para hacer estos pasos del pintado y el barnizado, la masa moldeadora o porcelana fría tiene que estar seca. Para moldear el pistilo voy a utilizar un pedazo de masa moldeadora o porcelana fría y esta la voy a moldear en forma de rollito, dejando un extremo más delgado pero sin dejarle punta y dejar la parte inferior un poquito más ancha. Una vez que ya tengas moldeado el pistilo, te recomiendo que midas cómo queda dentro de la flor. El pistilo te tiene que quedar un poquito más arriba que la mitad de la flor. Con la punta del palito de brocheta le voy a tallar los puntos característicos que tiene el pistilo.
Para hacer este paso te voy a dar un tip el cual yo utilizo. Este es un cepillo que se utiliza para peinar a los gatitos. Lo particular que tiene este cepillo es que los dientes son de alambre, delgados y firmes. Este cepillo lo voy a ir pasando suavemente sobre la masa, para que me queden todos los puntos de los alambres estampados sobre ella. Para pintar los pistilos voy a utilizar dos colores de base. El color amarillo en la parte superior y el color verde en la parte inferior. Para pintarle el color característico que tiene este pistilo voy a utilizar un color naranjo. Con un pincel le voy a aplicar el color naranjo poniendo este un poquito ladeado para no borrar el color de base. Para pegar el pistilo dentro de la flor voy a utilizar pegamento de carpintero. En la parte central de la flor le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero. Sobre el pegamento le voy a pegar el pistilo, intentando de que este me quede bien derecho y que no toque los bordes de la flor. Al pegar el pistilo, la parte verde de este te tiene que quedar hacia abajo y la parte naranja hacia arriba. Para moldear las hojas voy a utilizar un pedazo de masa moldeadora o porcelana fría. Y esta la voy a moldear con las manos en forma de rollito, pero este tiene que ser grueso. Con los dedos voy a ir aplastando la parte central de la hoja, para que ésta se aplane un poco. Con las dos manos voy a ir aplastando la masa hacia los lados, dejando en la parte central una línea. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita que dice todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. En la parte inferior voy a unir las masas para formarle un pequeño tallo. Con la punta del palo le voy a ir tallando varias líneas sobre la hoja tanto en un lado como en el otro. Con las manos voy a doblar un poco la hoja para darle unas pequeñas curvas y de esta manera la dejaré secar. Para pintar la hoja voy a utilizar un color verde oscuro acrílico. Con un pincel le voy a aplicar la pintura y con este color voy a pintar completamente toda la hoja. Aquí te muestro que la masa que le coloqué a la botella ya está seca. Ahora solamente me falta pintarla. Para obtener el color característico que tienen los ladrillos voy a combinar dos colores, un color rojo oscuro y color café oscuro. La cantidad de pintura que yo utilicé es un poco de rojo y la doble cantidad de café. Y obtuve este color que te muestro en pantalla. Para mi gusto se parece mucho al color que tienen los ladrillos. Con este color voy a pintar toda la masa moldeadora o porcelana fría. Y para que me quede un color parejo le voy a dar dos capas de pintura. Ahora voy a utilizar un pincel fino con pintura blanca en acrílico para pintar las divisiones de los ladrillos. Uno de los tips que te puedo dar para que la mano no te tirite tanto es que la apoyes sobre el trabajo, tanto la muñeca y un poco la palma de la mano, y vayas dirigiendo el pincel. Para pegar las flores voy a utilizar silicona universal. Si no tienes de esta silicona, también puedes utilizar silicona caliente o pegamento de carpintero. En la parte de atrás de la flor le voy a colocar bastante silicona universal.
y esta la voy a pegar en la parte central, en la parte superior. Con los dedos la voy a aplastar un poco para que esta pegue bien. La próxima flor la voy a pegar un poquito más abajo en la parte de al lado. Y con este mismo orden voy a ir pegando todas las flores en zigzag hacia abajo. Entre medio de cada flor le voy a ir pegando una hoja. En la parte central del ramo voy a ir rellenando con flores. Este adorno lo realicé para un centro de mesa. Lo distinto que tiene este adorno es que le puedes colocar luces dentro de la botella y estas se van a traslucir por el vidrio. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo decorar 2 botellas con flores de cartucho. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo decorar botellas con flores, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.